Hola, Egunon. Aquí dentro del proyecto Euromed 50-50 estamos haciendo y vamos a hacer una serie de experimentos sobre energías renovables para que conozcáis todos. Hoy es un día que no hace mucho sol, pero vamos a ver primero las energías renovables, la energía solar, cómo afecta a diferentes dispositivos. Tenemos aquí un pequeño panel solar que produce corriente continua y lo que hemos conectado es un pequeño motorcito para que veáis cómo con el sol lo que hace es producir electricidad, mover este motor y hace girar las aspas. ¿Vale? Si en vez de mover este pequeño motor, podríamos encender unos pequeños luces LED para que veáis cómo con la luz solar se puede hacer. ¿Qué ocurre un día que no hay sol? Pues si un día no hace el sol, lo que podemos es guardar esa electricidad en una batería, en una pila, que sería en este caso hay una pila, y hacerla funcionar cuando no hace sol. Tanto esas luces como el motor. Esto es a escala pequeña, pero podemos verlo luego a escala mediana, que es lo que voy a enseñar ahora, y luego a escala grande en nuestras viviendas. ¿Veis cómo? Ahora vamos a coger un panel solar más grande. Tenemos este de aquí, que es un panel solar plegable, que este ya tiene 100 vatios, y con este panel lo que haríamos es producir esa electricidad. Este lo utilizo para cuando tengo que marcharme por ahí, y cargaríamos una pequeña batería. Esta es la pequeña batería que se puede cargar cuando hace sol, y bueno, esta ya está cargada. Entonces tiene un inversor también, que lo que hace es convertir la corriente continua en corriente alterna, que es como funcionan los electrodomésticos que tenemos en casa. Tengo aquí un pequeño ventilador y vais a ver cómo enchufando, bueno, aquí tiene una linterna también, pero enchufamos el ventilador y está generando una electricidad que mueve el motor y que puede servir para... Este es una especie de aerogenerador un poco diferente, que estamos simulando aquí que hubiese viento. Si hubiese viento, este aerogenerador produciría electricidad y aquí podría moverse, encender estos pequeños LED que hemos puesto, o hacer una canción que tiene programada ahí. Este es otro pequeño aerogenerador diferente. Bueno, ahora vamos a ver cómo con esa batería podemos utilizarla para hacer funcionar otro tipo de elementos. Por ejemplo, tenemos aquí una bomba que he metido en este cubo con agua, y al encender dicha batería, lo que hacemos es circular el agua que tenemos ahí en esta bomba que he traído, y bueno, podemos mover el agua. ¿Vale? Otro sistema de energía solar es este de aquí. Este es un horno solar que he fabricado. Hoy, como he dicho, no hace mucho sol, pero bueno, este horno lo que hace es el efecto invernadero. Tiene un fondo negro pintado y unas paredes reflectantes con un aislamiento que he metido dentro, ¿no? Este también es un material, una especie de papel albal, que lo podéis fabricar en el colegio muy rápidamente. Le he metido ahí dentro una sonda y lo he puesto hace media hora. Y en hace media hora, pues mirad, ha calentado, está ahora a 90 grados ahí dentro. ¿Por qué? Porque el color negro absorbe el calor.
Entonces, como tiene ese color negro y hace un poco de sol, pues está captando y almacenando todo el calor ahí dentro. Como hace un efecto invernadero, el calor entra pero no puede salir, entonces ahí adentro se queda. Y aquí podemos hacer un asado o lo que queramos, ¿vale? Luego, esto que tengo aquí es algo muy parecido, pero en vez de un horno solar se llama una cocina solar. Esta es una maqueta pequeñita y el sistema es el mismo. Es decir, ahí arriba tenemos el sol y hay que enfocarlo respecto al sol, ¿vale? Entonces, aquí dentro hemos metido agua y lo que hacemos es únicamente apuntarlo hacia el sol. El sol está ahí arriba, entonces esta parábola lo que hace es reflejar todos los rayos de sol aquí en medio. Como este tubo es un tubo negro y hemos dicho que el negro absorbe el calor, pues está caliente. Esto, como he dicho, es una maqueta para que veáis cómo funciona, pero está en las cocinas solares famosas de hace 30-50 años que sirven para cocinar y se cocina muy rápido, y en algunos de los colegios hemos hecho palomitas también con ese tipo de cocinas, ¿vale? Pero hoy no he tenido la oportunidad de traerla. Bueno, vamos a seguir contando y viendo diferentes experimentos que tenemos. Ahora vamos a ver lo que es la energía química. Aquí tenemos dos patatas, que pueden ser patatas o limones o naranjas o lo que sea. Hay un ánodo y un cátodo, uno es de zinc y el otro es este es de cobre, perdón, este es de cobre y este es el de zinc. Entonces, cuando se unen de diferente manera, lo que hacen es un sistema en el que producen electricidad. Entonces, este reloj no tiene ninguna pila, lo que está es produciéndose esa electricidad gracias a la energía química que se almacena en las frutas, verduras o en un montón de diferentes elementos. Incluso alguna vez hemos hecho el experimento y entre personas metiéndose la lengua a estos elementos se encendía el reloj que tenemos aquí, ¿vale? Es otro tipo de energía química. Bueno, seguimos ahora con un apartado de vehículos con energías que utilizan energías renovables. Este primer vehículo que vemos funciona con la energía eólica. Es un pequeño vehículo que tiene unos rotores que hacen girar. Si hubiese viento, pues sería que el coche se moviese, ¿vale? El siguiente vehículo, hoy es un día que no hace mucho sol, entonces le hemos puesto una pila. Aquí tiene un panel solar, funcionaría también sin la pila si hubiese sol. Entonces, al arrancarlo, pues es un coche que funciona, ¿no? Mueve un motor y lo que hace es moverse. El siguiente vehículo también tiene un panel solar, le hemos puesto pilas, como hemos dicho, porque tampoco hace hoy mucho sol, y tiene un mando a distancia. Entonces, por medio de este mando a distancia, podemos controlar este vehículo que lo podrían construir los propios alumnos. Puede ir para adelante y para atrás a través de este mando a distancia, que lo que hace es controlarlo por radiofrecuencias. Vale. Este es un coche que funciona a hidrógeno. Hoy en día hay vehículos como este que están funcionando en California y en Alemania, pero aún son muy pocos. En el futuro la mayoría de los coches pueden llegar a funcionar así. ¿Vale? El hidrógeno, ¿cómo funciona? Este es una hidrogenera, lo que sería una futura gasolinera, pero que en vez de con gasolina funcionan con hidrógeno los vehículos. Aquí dentro se mete agua y por medio de energías renovables lo que hacen es la electrólisis, es decir, separar el H2O del agua en hidrógeno por un lado y el oxígeno por otro lado. Aquí vemos cómo está funcionando y estaría separando el hidrógeno y el oxígeno del agua, ¿vale? Entonces, el hidrógeno es lo que vendría por aquí, por este tubo, por el tubo de la gasolinera, al vehículo. El vehículo tiene una pila de hidrógeno aquí dentro. Entonces, esa pila de hidrógeno lo que hace es, cuando se le mete hidrógeno y se mezcla con oxígeno, produce electricidad. Al producir electricidad, el coche tiene un motor y andaría. Para ver cómo andan, tenemos otros vehículos. Este es el mismo sistema y el mismo mecanismo. Aquí hemos metido agua en los depósitos estos y al darle electricidad, esta es una pila de hidrógeno y electrolinera a la vez. Hace los dos sistemas.
El primero es separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno, y vemos cómo aquí dentro se ha almacenado, en este caso oxígeno, y en este caso hidrógeno. Entonces, una vez, primero separamos el agua, el H2O, el hidrógeno y el oxígeno, y luego al juntarlo otra vez, lo que hace es producir electricidad. Y al producir electricidad, tenemos aquí un motor que lo que hace es, bueno, encender en este caso unos LED y hacer que funcione y se mueva el vehículo. Por último, tenemos otro vehículo que funciona con hidrógeno. Aquí, como veis, también tiene un polo positivo y negativo, que es el que, al meter agua al coche, el que metemos y conectamos energía solar para, con el electrolizador, separar lo mismo, las moléculas de hidrógeno por un lado y las de oxígeno por otro. Una vez que están separadas, ya no necesitamos la energía renovable, y cuando encendemos el coche funciona la pila de hidrógeno y lo que hace es mezclar el hidrógeno y el oxígeno que están almacenados en dos depósitos. Entonces, toma parte la pila de hidrógeno, mezcla el hidrógeno y el oxígeno y produce electricidad, que hace mover un motor que también hay aquí y hace que este vehículo funcione. Vamos a verlo. Estamos en una sociedad en la que cada vez todos los vehículos se están electrizando. Y más aún, en el futuro funcionarán todos los vehículos a electricidad y muchos con hidrógeno. Bien, ya está. Hola, en esta nueva sección todos conocemos el problema que tiene hoy en día el plástico, ¿no? Cómo están los océanos, cómo están los animales afectados por todos los plásticos que generamos. Entonces, hay tres condiciones importantes que habría que intentar fomentar. Son las tres famosas R's: reducir, reciclar y sobre todo reutilizar. Aquí lo que en este apartado vamos a ver diferentes alternativas al plástico que existen, aparte del reutilizar y el reciclar, que son para intentar evitar comprar esos plásticos. El primero, por ejemplo, es esta de aquí, y es una malla para evitar las bolsas de plástico. Entonces podemos siempre reutilizar este tipo de mallas para intentar evitar comprar bolsas o la típica bolsa de tela que podamos tener en casa. Le doy. En este apartado tenemos una serie de platos, vasos que son de un único uso. Esto siempre lo recomendable es no tener este tipo de dispositivos que sean de un único uso. Siempre intentar tener platos y vasos que se puedan reutilizar más de una vez, pero si no fuese posible, pues estos, por ejemplo, son biodegradables y compostables. En este caso, estos, tanto los vasos como los platos y los cubiertos, son de unos materiales del bagazo que viene del resto de la caña de azúcar, y el almidón, que también, restos de almidón que salen del maíz. Aquí tenemos una pajita que en este caso es metálica, ¿no? Para poder reutilizarla una vez y otra vez y otra vez. Y aquí un mantel también biodegradable. Lo dicho, siempre es mejor reutilizar las cosas, este tipo de manteles de tela o platos de otros materiales que se pueden reutilizar. En ese caso que no se pueda, pues utilizar materiales biodegradables y compostables. O utilizar también el plástico. A veces el plástico es bueno. Sí, lo vamos a reutilizar muchas veces. En este caso, pues tenemos un tupper que podemos usar miles de veces, ¿vale? Porque va a durar miles de años. Recordar que en la Unión Europea ya se están prohibiendo este tipo de los plásticos de un único uso, y para el 2021 o 2022 deberían de estar prohibidos ya en todos los países europeos. Vamos a seguir explicando otro tipo de materiales.
En este caso, pues tenemos de bambú, un cepillo de dientes hecho de bambú. Es otro material pues, reutilizable, ecológico, para evitar los plásticos. Aquí tenemos otro material, este se llama lufa, y esto es una planta, esto es una planta que se utiliza, como veis está duro, pero cuando se moja es esponjoso, es como la esponja como el estropajo que utilizamos en la cocina. Y es para evitar este tipo de estropajos que hay que cambiarlos cada 2 por 3. Entonces, bueno, son materiales que son reciclables y que viene de una planta. Hablando de plantas, tenemos aquí un lápiz, pero estos lápices son especiales. Lo que tienen es aquí metido una semilla de diferentes plantas que nos sirven luego, pues cuando el lápiz deje de ser útil, pues para plantarlo y que crezca de ahí una planta. ¿Vale? Si os fijáis en este papel, tenemos aquí unos sistemas de cierre de grapas alternativas y son este tipo de grapadoras. Son unas grapadoras que no utilizan grapas, utilizan simplemente un cierre automático y lo que hace es pues bueno, evitar ese uso de metales. Y este es otro tipo. ¿Veis? Y por último tenemos aquí un tipo de papel, este se llama papel de cera, está como encerado y es para intentar evitar usar el papel albal, ese tipo de papeles, ¿vale? Para envolver productos, puede ser en la cocina o para el horno también. Vale, en este apartado vamos a explicar sistemas que existen para ahorrar energía en nuestro hogar, ¿vale? En nuestra empresa o en el colegio. Entonces vamos a ver diferentes tecnologías, muy sencillas, muy básicas. Aquí vemos una bombilla incandescente, en este caso es una bombilla de 100 vatios y, bueno, por este sistema que hemos visto antes, que es una batería con un inversor y regulador incorporado, nos hace poder encender esta lámpara, ¿no? Entonces esta lámpara da mucha luz, son 100 vatios, pero mucho se escapa en calor. Entonces si tocamos esto, está caliente. Si tenéis en casa de estas lámparas, habría que cambiarlas, sustituirlas por otro tipo de lámparas que son más eficientes, que tienen menos pérdidas de calor y que dan la misma cantidad de luz, porque siempre hay equivalentes de LED para las lámparas que tenemos. Entonces esta es una lámpara de 6 vatios, de 14 vatios, perdón, y nos da pues un montón de equivalencia, en este caso a una lámpara de 100 vatios. Hay alternativas al LED para todo tipo de lámparas, ¿vale? Cualquier lámpara que existe su alternativa en LED. Y lo mejor siempre es las lámparas que más horas están funcionando, cambiarlas, porque son las que antes amortizan. Vale, aquí tenemos otro tipo de aparato relacionado con la luz, que son una serie de linternas que funcionan sin lámparas y sin panel solar y sin nada. Como unos dínamos, funcionan según les vamos dando la manivela. Y este es otro sistema que aquí lo que tiene es un imán metido dentro de una bobina y lo que hace es generar al moverlo, cargar la bombilla. Si tuviese un condensador más grande, pues almacenaría la luz durante más tiempo. Vale. Otro de los sistemas que tenemos y que podemos utilizar en casa son los perlizadores, que son estos aparatitos. Esto es una llave para poderlos quitar y estos aparatos están en los grifos o pueden estar en los grifos. Entonces, ¿qué es lo que hace? Pues este filtro lo que hace es mezclar aire al agua que sale de nuestro grifo. Si nuestro grifo consume agua caliente, aparte de ahorrar agua, estaríamos ahorrando la energía que se ha utilizado para calentar ese agua. Entonces, con esto conseguimos ahorrar agua y electricidad o gas o gasoil, lo que utilicemos para calentar ese agua caliente. Hay de diferentes tamaños en función de la boca, el diámetro que tenga nuestro grifo. Y la recomendación es cada 5 o 7 años
cambiar, porque al final se llenan de cal, de otro tipo de incrustaciones y no permiten caer el agua como tendría que caer. Pero veréis que si ponéis estos que son muy baratitos, pueden costar 3 euros, pues logramos ahorrar bastante agua y la sensación es que cae la misma cantidad de agua que si no tuviese esto. Esto es otro tipo de aislamientos que se pueden poner, bueno, en tamaño más grande detrás de los radiadores que tenemos en casa. Son unas planchas de 1 metro por 50 centímetros, más o menos, y que se meten detrás del radiador. Entonces, con eso evitamos que el calor se vaya hacia la pared. ¿Vale? Siempre es recomendable utilizar cargadores para tener que estar evitando comprar pilas cada 2x3. Entonces, bueno, siempre que podáis, pues tener un cargador, tanto en la escuela como en casa, para pues, bueno, ahorrar esa energía. Esto de aquí es un medidor de energía. En el colegio ya tenéis uno de estos, si tenéis en el proyecto Euronet 5050, esto lo enchufamos y nos va a decir cuánto consumo energético tiene, eléctrico, el aparato que luego enchufemos aquí. Por último tenemos este aparato que es un programador horario. Aquí tenemos las 24 horas del día y esto puede estar en modo on o en modo off. Si veis aquí, hemos activado unas cuantas horas. Entonces, ¿esto cómo funciona? Esto lo enchufamos. Aquí enchufamos, por ejemplo, el termoeléctrico o una lámpara, lo que queramos. Y ponemos la hora del día que es. Que nos marca, la hora del día nos marca esta pestaña. Entonces, ahora, por ejemplo, que son las 4, pues queremos que de entre las 8 y las 12 esté encendido el aparato que enchufemos aquí. ¿Qué va a ocurrir? Que esto se va moviendo poco a poco, automáticamente cuando está enchufado, y cuando llega aquí hace clac, ¿habéis oído? Y entonces se activa o se desactiva lo que tengamos aquí. Podemos tener pues unas horas abiertas, otras horas encendidas, y de estos valen 10 euros así. Es muy fácil de programar las cosas. Este es un analógico, pero luego también existen este tipo de programadores que son digitales. Entonces podemos programar en una semana pues los días y las horas que queramos, cuando queremos que se activen o se desactiven aparatos. Bueno, en este apartado vamos a hablar de las energías libres. Son tecnologías que muchas veces se utilizan en la NASA, en las naves que van al espacio. Este es un motor mendocino. En este caso tienen aquí una serie de placas solares y un bobinado eléctrico. Entonces, aquí hay una serie de imanes, como veis. A ver si consigo ponerlo. Y se mantiene flotando, si lo veis. Por la acción de esos imanes. Entonces, cuando recibe un poco de luz, acerca la luz, estamos dando luz con una lámpara, pero porque es un día que es nublado. Si hiciese sol, funcionaría sin nada. Entonces, como ves, gira, gira, gira y... bueno, motor mendocino se llama. Este siguiente aparato es un motor Stirling. Tiene una... está sobre el vacío, hay una palanca negra que lo que hace es subir y bajar cuando se calienta el aire que hay dentro. Entonces, cuando le damos luz, más que luz, calor, cuando recibe calor, el fondo que es negro, pues bueno, se expande, se contrae y lo que hace es girar ese motor. Esto se utiliza, entre otras tecnologías, pues con sistemas de captación de energía solar en grandes instalaciones termosolares. Entonces veis aquí cómo están funcionando pues, con la luz. Y en los satélites también funcionan con tecnologías parecidas. Y por último tenemos aquí un radiómetro de Crux, un invento que se inventó hace años. Aquí está en esta cúpula sobre el vacío,
una serie de 4 aspas que están pintadas por una parte negra y por otro lado de blanco. No son ni paneles solares ni nada, están en el vacío, sobre un alfiler que hay ahí. Entonces también cuando reciben la radiación solar, la luz solar, los fotones hacen que se mueva por las diferencias de temperatura, pues a una serie de velocidades que bueno, son sistemas experimentales, ¿no? Entonces aquí tenemos una serie de tecnologías libres que se llaman, pero que bueno, en el futuro esperemos que se siga investigando y trabajando en estas tecnologías porque pueden dar bastantes soluciones a los problemas actuales de nuestra humanidad.